a Juan, en el exilio, a tantos amigos. Pero fue el momento que le tocó vivir a Venezuela. El momento que nos tocó vivir como liderazgo. Así que tenemos disposición de ejercer los sacrificios. Lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Y como siempre lo hemos hecho, en primera persona. Adelante. No convocaríamos una marcha que no fuéramos nosotros primero. Como lo hicimos el 18 de febrero del 2014. Como lo hizo Juan en el TCJ en el 2017. Así que este momento para los venezolanos de sacrificio como el de Óscar Pérez, Neomar Lander, Miguel Castillo Bracho, Cecita, le queremos decir algo a Lilian, a su familia, a la de todos los presos políticos de Venezuela. Ese sacrificio, como lo dijimos el 5 de enero, no fue en vano, no será en vano, porque estamos cada vez más cerca de la libertad y la democracia en Venezuela. Porque este 23 de febrero la ayuda humanitaria entra sí o sí a Venezuela. Porque este 23 de febrero en todos los rincones de Venezuela nos vamos a volver a movilizar. Porque las brigadas de voluntarios van a ir en caravanas, pero que en cada ciudad vamos a tener protestas y manifestaciones. Hoy en Miraflores los que usurpan funciones están desesperados y no saben qué hacer. Que entra la ayuda, que no entra la ayuda. Que van a inventar ahora un concierto, que no van a inventar ahora un concierto. ¿Cuántos pueden hacer, por cierto? Porque van a ser muchos los puntos de entrada de ayuda humanitaria. Porque es mucha la determinación del pueblo de Venezuela en lograr el ingreso de este proceso. Así que de nuevo, señores de las Fuerzas Armadas, ya hay aprobado una ley de amnistía y garantía por parte del Parlamento Nacional. Un elemento muy claro: ponerse del lado de la Constitución, ponerse del lado de la ayuda, de la necesidad de su familia, incluso. Hay un elemento adicional cuando hablábamos del costo para superar esta tragedia, el costo social, en tiempo. Hoy, si alguien está pagando un costo, por cierto, de Maduro, quien usurpa funciones, es el PSUV, por cierto. Cada día que pasa ese señor usurpando funciones es un día que pierden capital político. Un día que no van a recuperar políticamente si quieren seguir, evidentemente, haciendo y ejerciendo política. La política del reencuentro. Y lo hemos dicho una y otra vez. Estamos dispuestos a hablar con todos los funcionarios civiles, no civiles, que estén dispuestos al cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Venezuela, gracias también por resistir, por mantener firmes los valores en los momentos más duros de nuestro país, por acompañar este proceso, de haber construido mayoría y sobre todo ejercerla con paz y con bien de cara al cambio en Venezuela. Por parte de todos los factores que hemos estado años de lucha, de sacrificio, aquí estamos fuertes, unidos en torno a una mayoría poderosa que puede y va a responsablemente cambiar Venezuela muy pronto, muy pronto. Tendremos anuncios en los próximos días, tendremos acciones previas al 23 y la organización para lograr el cambio en nuestro país. El día de hoy los voluntarios también están desplegándose en muchos puntos en todo Venezuela. Para el que no tenga acceso a megas, el que no tenga acceso a registrarse en línea, puedan ir a los puntos físicos de registro. Ya pasamos los 700.000 y como lo dijimos el sábado, la esperanza está a 1.000.000 en Venezuela. Ya no solamente nosotros somos una mayoría organizada. Organizada y pacífica. Del otro lado han visto ejercicios militares, han visto expuestas lamentablemente a nuestras Fuerzas Armadas también, han visto lo displicente de esos ejercicios incluso, mientras ven
a voluntarios trabajando por la ayuda. Nos han preguntado mucho los medios de comunicación internacional si en Venezuela hay posibilidad de una guerra civil, si en Venezuela hay posibilidad de un derramamiento de sangre. Ha sido una pregunta recurrente de los medios y me adelanto. Me adelanto precisamente haciendo referencia a esos ejercicios militares. Uno, lo decía antes, el terreno de lucha lo elige el opresor. Los únicos que hoy hablan de una guerra son ellos. El 90% del país, aquí representado, habla de ayuda humanitaria, de atender la emergencia, del plan país, del futuro, del progreso para sus hijos. Se ven claramente la agenda de quienes usurpan funciones y de quienes están buscando el cambio y concretando una transición. Y lo ven claramente. Pero también hemos respondido, no hay posibilidad de una guerra civil en Venezuela. Y ojalá los medios de comunicación tengan acceso a hablar con algunos militares de mediano rango y pregúntale, ¿usted está dispuesto a ir a la guerra por Nicolás Maduro Moros? ¿Usted está dispuesto a ir a la guerra por alguien que se le acabó el tiempo político, que no tiene respaldo popular? Creo que la respuesta es obvia. Ustedes han visto la respuesta que ha dado algunos medios de comunicación internacional, lo desdibujado que está de la realidad. Entonces no hay posibilidad cuando el 90% del país quiere cambio. Y ojo, no estamos desestimando la posibilidad de hacer daño, y mucho daño, un régimen que destruyó el país. No lo estamos desestimando. Estamos muy conscientes, pero estamos muy conscientes de todo el esfuerzo de años, el poder que tienen los ciudadanos, la organización y el respaldo internacional que claramente tiene hoy Venezuela, que claramente tiene hoy nuestra Constitución por lograr elecciones realmente libres. Así que en ese escenario de fuerza, también Maduro está derrotado, porque ya no cuenta con la fuerza del pueblo, ya no cuenta con el apoyo y el respaldo internacional, y mucho menos con un 80% de las Fuerzas Armadas que definitivamente también quieren cambiar nuestro país. Venezuela, nos vemos el 23 de febrero en todas las calles de Venezuela para hacer que sí o sí ingrese la ayuda humanitaria. Vamos a dar el derecho de palabra. Como dijimos, eran 6 oportunidades para preguntar. Se han anotado con Stephanie 6 medios diferentes. Vamos a comenzar con CNN Internacional. Stephanie. Mucho interés, obviamente, para el discurso hoy en la tarde del presidente Trump en Florida, un discurso centrado en Venezuela. ¿Cuál es el mensaje que usted le quiere mandar? ¿Cuáles son las conversaciones que han habido antes de este discurso? Y si usted está de acuerdo con el mensaje del presidente Trump, que todas las opciones siguen en la mesa para lograr el cambio en Venezuela. Sí, gracias por la pregunta. Me preguntan, para los que no escucharon o para los medios, sobre una intervención que tendrá el presidente Trump en la Florida, entiendo, esta tarde en la Universidad de Florida, entiendo. Miren, varios elementos con respecto al respaldo y la cooperación internacional que hemos recibido en Venezuela, no Juan Guaidó, por cierto. La Constitución venezolana, el Parlamento Nacional, la lucha de años y el sacrificio de tantos venezolanos. También se ha hecho mucha referencia a algunos medios internacionales a que eso está dirigido de un país u otro. Y cuando vemos los años de lucha, de construcción de partidos, de construcción de mayoría, de elecciones ganadas, de elecciones perdidas, de movilizaciones durante años, a veces resulta incluso ofensivo para todo este pueblo de Venezuela que quiere cambio, el incluso hacer referencia a que esto pueda estar dirigido de un lugar u otro. Es minimizar años de sacrificio, años de insistir, de resistir, incluso espiritualmente, para un pueblo de Venezuela que estuvo, como lo ven, acosado, como lo vieron ayer eurodiputados. Imagínense si le hacen eso a eurodiputados en misión oficial, lo que durante años hemos resistido los venezolanos. Y con respecto al mensaje del presidente Trump, bueno, yo debo estar muy agradecido con el gobierno de los Estados Unidos, con el respaldo determinado, como lo estoy con el presidente Duque, como lo estoy con el presidente Piñera, el presidente Lenín,
de Ecuador, con el presidente Macron, con el presidente Trudeau, con el presidente Sánchez, con el presidente Bolsonaro, y pudieran nombrar 60 más, ¿no? Entonces, lo que quiero también decir con esto, y entiendo lo polémico internacionalmente de este elemento, pero es que esto es un elemento profundamente soberano y venezolano. Y reitero mi agradecimiento al presidente Trump, como lo hago al resto de los países, en un respaldo y una cooperación a un movimiento constitucional venezolano y profundamente soberano, y con que todas las opciones estén en la mesa. Nosotros hemos también sido muy claros al respecto, que cualquier decisión va a ser tomada por los venezolanos, por el Parlamento Nacional, por la presidencia encargada, que tenga menor costo social, pero el costo lo pone el opresor. Nosotros hemos hablado de elecciones libres, de transición democrática, de que no hubo elecciones libres. Hoy los que detienen esa posibilidad son los que detienen la entrada de los diputados a Venezuela. Entonces, ¿de qué diálogo hablaban ellos hace unos días? ¿De cuál? Si le niegan la entrada a los diputados a Venezuela, que tiene que entender la comunidad internacional que siempre han jugado con eso, como lo hicieron en Dominicana en el 2017. Yo siempre hago referencia a ese evento. El jefe de la delegación venezolana fue Julio Borges. Hoy está en el exilio. Su más cercano colaborador, Fernando Albán, asesinado por el SEBIN. No ha sido la oposición venezolana que se niega a un proceso de esa característica. Ha sido un régimen que le pone costo muy alto a una transición pacífica y democrática. Los dos otros elementos son gobernabilidad y estabilidad. Tiene que ver con los tiempos también. Y nuestra Constitución es muy clara en su artículo 187. Somos los venezolanos que decimos, lo que decidimos soberanamente cualquier opción. Así que eso es importante, y muchas gracias por la pregunta, que lo sepa todo el mundo. Vamos a hacer la prueba de funciona. Mayuri Mateo, de México. Buenas tardes. Usted ha dicho que México es un país muy importante para la transición en Venezuela. Quisiéramos saber en este momento cómo han avanzado o cuáles han sido esos avances en la relación con el gobierno de López Obrador, ya que parece quedarse solo en esta iniciativa de países neutrales que en Uruguay el gobierno de Uruguay suscribió los planteamientos del grupo de contacto. Entonces, ¿cuáles son esos avances, o si la relación con México se mantiene igual que desde que usted se juramentó como presidente encargado? Y la otra pregunta es, he hablado de que se están generando esas condiciones para las elecciones libres, y esto obviamente implica una depuración del CNE. ¿Cómo va a ser esa depuración, no solo de los rectores, sino de toda la estructura? ¿Se va a hacer elecciones manuales? Y si en esas elecciones se le va a permitir la candidatura a Nicolás Maduro o a sus ministros. Y finalmente, la última pregunta es sobre los trabajadores consulares que durante el régimen de Maduro han sido obligados a renunciar o han tenido que ser despedidos, si ellos podrán recuperar su carrera diplomática. Gracias. Sí, son varias preguntas. Con respecto al grupo de contacto, ya vemos, y México lo debe estar viendo, la verosimilitud de esto. Ellos utilizan, el régimen de Maduro tiene 3 respuestas garantizadas a cualquier conflicto. El conflicto laboral, por ejemplo, en el caso de Guayana, no fue atender el pliego sindical de Rubén González, por ejemplo, fue meterlo preso, fue la persecución. Mira, hay que mejorar las condiciones laborales y el pliego de conflicto que presentaron. No, fue meter preso a Rubén González con justas exigencias de los trabajadores de las empresas básicas. Y además aprovecho esto para también, todavía los partidos de izquierda en el mundo que dicen que esto es un problema de izquierda o derecha, bueno, que partido de izquierda restringe libertades sindicales. O sea, que nos expliquen. Esto no es un problema de izquierda o de derecha, por cierto. Esto es un problema de derechos humanos, de derechos fundamentales para rescatar la democracia en un país, para atender una emergencia humanitaria, para salvar vidas. Eso también es importante abonarlo desde la óptica de México. Esto no es un problema de izquierda y de derecha. Eso es muy importante que se sepa. Y hemos dicho que es un país importante, como son los otros 60 países del mundo, porque pueden abonar, sin duda, a la resolución del conflicto. Yo quisiera saber hoy si el presidente López Obrador, luego de lo que pasó con los eurodiputados,
luego de lo que pasó en Uruguay y con la postura de Uruguay, sigue pensando igual del régimen de Maduro. Luego, quiero saber si sigue pensando igual luego que mandaron a un emisario, de muy buena voluntad, por cierto, debo reconocer, con las mejores intenciones, no tengo ni la menor duda, y ojalá que relate lo que él vio, cómo le pedían comida saliendo de Cancillería. Minutos antes le habían negado la crisis humanitaria en voz del canciller. No, aquí no hay crisis humanitaria. Y minutos después le fueron a pedir comida, alimentos partidarios de una movilización de ese momento, de las pocas que quedan pro régimen. Entonces, esperemos que en los próximos días tengan una postura todos los días más clara. Y abogamos porque, sí, nos ayude a una resolución del conflicto como la queremos la mayoría, el 90% de los venezolanos. Ahora, también, ¿qué piensan cuando hacen ejercicios militares? Cuando amenazan de muerte a los venezolanos. Ayer un vocero del régimen decía, tenemos 8.000 francotiradores. Una pregunta, ¿eso para matar a quién? A los venezolanos. Para matar a los venezolanos que queremos comida, que queremos medicamentos. Por cierto, minutos después salió una noticia que habían detenido a 5 francotiradores que estaban rebelados. Entonces son 8.000 menos 5 por lo menos. Sí, es que quedan en ridículo segundo a segundo. Es que es increíble la capacidad que tienen propia para hacer el ridículo, pero para poner en riesgo al venezolano en definitiva. Porque si no fuera tan trágica nuestra situación, diera risa. Si fuera tan trágica la situación de los venezolanos, diera risa inmediata. Es que es increíble. Nombró francotiradores en la mañana y en la noche habían detenido 5 por supuesta rebelión. Entonces, ahí está muy clara la agenda. Ojalá que México se sume, y estoy seguro que lo va a hacer, a la agenda de la transición, de las elecciones libres, en el menor tiempo posible. Esto es importante. Un tema de costo social todos los días que lo genera Maduro. El tema de elecciones, bueno, iniciamos, ya hay una comisión especial que dirige el vicepresidente del Parlamento, Stalin González, que está hablando de todas las opciones para acortar los tiempos de una elección realmente libre para los medios internacionales, sobre todo. Tiene que ver con un nuevo Consejo Nacional Electoral, tiene que ver con un elector, un voto, es decir, la no duplicidad de votos, tiene que ver con el derecho a elegir y ser elegido, tiene que ver entonces con el registro electoral permanente en Venezuela, en el exterior, las inhabilitaciones, los partidos ilegalizados, entre otras cosas. Tiene que ver con la auditoría previa, durante, posterior, con la observación internacional. ¿Cuál es el miedo que entre la Unión Europea, los eurodiputados? Si precisamente estamos pidiendo que ayuden a colaborar en el proceso técnico de elecciones para acercar tiempos. Ahora, lo que no existe en Venezuela es la farsa que pretendieron montar en el 2018. Eso creo que también queda medianamente claro. Que nadie de la oposición se prestó para eso y por eso generamos una oportunidad de cambio en este momento en Venezuela. Con respecto a los trabajadores consulares, y no solamente trabajadores consulares, los empleados públicos, aprovecho también para hablarle a los empleados públicos, estabilidad laboral, continuidad administrativa, necesitamos de todos los venezolanos que quieran apoyar en el proceso de cambio, de poder mantener y recuperar rápidamente la burocracia. Siempre hay información de que quieren quemar papeles, de que quieren ocultar información, de que están trasladando documentos. El llamado también a ustedes a que nos colaboren con toda esa información para poder recuperar fondos robados de la corrupción, que también hay una comisión trabajando del Parlamento para esto rápidamente, así que deben tener tranquilidad que lo que protege es el Estado de Derecho, la Constitución, este Parlamento que está dispuesto, por supuesto, a honrar con todos sus compromisos. Bueno, eso es un problema del PSUV. Ahora le corresponde el turno al que le título, Gabriela. Buenas. ¿Quién va? A mí me interesa saber un poco cómo va a manejar la oposición el tema de las expectativas con respecto a la gente. Usted ha sido muy enfático en que la ayuda va a entrar sí o sí, pero como todo es también asunto de probabilidades, hay una probabilidad de que esta ayuda no ingrese y hay mucha gente necesitada. Incluso hay un factor humano en la frontera que cree que la ayuda va a llegar y se las van a repartir. Entonces, ¿cómo están manejando las expectativas ante el escenario de que esta ayuda no ingrese? Si tienen un plan B.
usted acudirá a alguno de estos puntos de acopio, ya sea Cúcuta o sea Roraima. ¿Cómo va a ingresar? Además, otra pregunta, ¿cómo va a ingresar si la ayuda que va a ingresar por Curazao va a ingresar también el día 23 de febrero o si esa ayuda va a ingresar después? Y una última que sería en relación a este diálogo del cual usted acaba de comentar. Federica Mogherini acaba de decir que aunque lamenta la expulsión de los eurodiputados, el grupo de contacto se mantiene y piensa venir una misión a Venezuela, al tiempo que Nicolás Maduro ya dijo a la agencia AP que Arriaza mantiene comunicación con Elliot Abrams. Estas dos instancias, grupo de contacto y el propio Elliot Abrams, ¿pueden hacer posible una reunión Maduro-Guaidó frente a frente? Gracias, Gaby. Varias cosas, la ayuda entra sí o sí, fíjense, y el manejo de las expectativas. Hemos siempre hablado con la verdad al pueblo de Venezuela, desde el principio. Hemos dicho que la primera etapa de la ayuda humanitaria es para atender a los más vulnerables, y así lo estamos hablando desde el principio, es decir, niños entre 0 y 3 años, los primeros 1000 días de vida, que son en este momento los más vulnerables, los que sufrieron Anzoátegui hace unos días por diarrea, y murieron 8 bebés, 8 criaturas, para madres embarazadas, para adultos mayores, medicina urgentes. Entonces eso es importante y así hemos organizado este gran voluntariado y por eso le hemos llamado que es el más noble de todos. Si ellos hoy, que están anunciando hace unos minutos, me dicen Jorge Rodríguez, un concierto en el puente Simón Bolívar el 23, que van a llegar 20.000 cajas para Cúcuta y jornadas médicas, yo se los decía hace unos minutos, o sea, hay que estar muy desdoblado de la realidad venezolana, para utilizar el término más diplomático que puedo utilizarlo, en horario infantil, para burlarse de esa manera de los venezolanos, para burlarse de esa manera de la necesidad del pueblo de Venezuela. Hay que ser muy cínico y sabemos que lo es, para que la salida que hayan dado a la ayuda humanitaria, es decir, que van a llevar comida a Cúcuta y que van a montar un concierto el 23 en Venezuela. No cambia en absoluto nuestro esquema de generar la presión necesaria para lograr el ingreso de la ayuda. Y si no entra el 23 va a entrar el 24, y si no el 24 va a entrar el 25. Porque lo que estamos determinados es, no solamente que entre la ayuda, porque sabemos que es parte del problema. Estamos convencidos de que es parte también para que cese la miseria, para que cese el hambre en Venezuela, que solo va a pasar cuando cese la usurpación. Y no hemos hablado entre líneas. Por cierto, cuando nos pregunten que si este es un dilema o no a los militares, claro que sí, claro que lo es. Lo hemos dicho una y otra vez, que es la decisión definitiva para las Fuerzas Armadas de ponerse no solamente del lado de la Constitución, sino del lado de la humanidad, del lado humano en este momento. Así que también quisiera saber qué cantantes van a ir a ese concierto del 23. Pero bueno, ya es un tema de cada uno. Los puntos de acopio son 5, si va a estar en alguno. Estamos hablando en cuál de los puntos de acopio o lugares de entrada vamos a estar, no solamente yo, sino todos los diputados, todos los voluntarios, todo el gran despliegue que vamos a estar haciendo el 23 de enero. Pero sí va alguno de Estamos esos. hablando cuál vamos a ir. Federica Mogherini habla, ojalá que puedan entrar, ese es el primer elemento, y que todo país del mundo que pueda ayudar con el cese de usurpación, el gobierno de transición, la agenda es muy clara. Aquí la gran ventaja que tenemos hoy en Venezuela es que la agenda la conoce todo el mundo. La dirección que ha tomado todos los grupos de oposición, incluido el chavismo disidente que se incorporó también, los gremios, los sindicatos, los estudiantes, la iglesia, la conoce todo el mundo. Entonces aquí no hay margen ni siquiera para un evento. Y el grupo de contacto también lo tiene claro, lo dijeron en Uruguay. Elecciones en un tiempo muy rápido, no es que en un tiempo ad infinitum, no. Elecciones muy rápido. ¿Quién dijo, perdón, que estaban hablando con Elliot Abrams? Maduro lo dijo. Bueno, yo me preocuparía, por ejemplo, de alto mando. Si Maduro dijo que está hablando con Elliot Abrams, yo me preocuparía, por ejemplo, de alto mando. El entorno de Maduro, está hablando por el nombre de quién, de él, para salvarse él, para salvarse Arreaza, porque es evidente, es muy evidente cuál es la agenda
no solamente de Venezuela, sino la que le ha pedido Venezuela de manera soberana en cooperación a todos los países del mundo, Grupo de Contacto de Europa, Estados Unidos. Entonces, si yo fuera el alto mando militar, si yo fuera el entorno cercano a Maduro, me preocuparía mucho que ya está hablando con Elio Arce y ustedes, compañeros. Bueno, les voy a decir, se lo dije, Maduro no protege a nadie. ¿A cuántos ha vendido Maduro? Y ustedes lo saben, no se lo tengo que decir yo. ¿A cuántos ha entregado? ¿A cuántos de los que ejecutan leyes inconstitucionales están presos hoy? Como los civiles que me secuestraron, por ejemplo. Entonces, si alguien debe estar preocupado son ellos, no nosotros. Porque tenemos muy clara la agenda. La comunidad internacional la tiene muy clara. Hasta nos alegra, por cierto, la noticia. Aquí el elemento es cuán costoso quieren hacerle al pueblo de Venezuela la transición, porque ya es irreversible el proceso. Es un momento determinante en la historia de nuestro país. Y hemos avanzado hasta aquí, y lo dijimos hace rato en la rueda de prensa, a través de represión, persecución, no fue como nos ganaron, ni nos vencieron. El contrario. No sé, la pregunta no es a nosotros, la pregunta es a ellos en nombre de quién está hablando y qué está negociando. Ahora, yo le puedo decir que puede negociar el Parlamento Nacional para todo el alto mando, para los militares, para los funcionarios civiles y no civiles, la ley de amnistía y garantías, una transición pacífica en Venezuela. Lo que garantiza, lo que protege de verdad es el Estado de Derecho, el respeto a la Constitución, los derechos humanos y un Parlamento que sí cumple acuerdos y tiene